usar medidas, ¿qué pasa eso? Mide, pero tal vez el instrumento que utilizaron para medir no fue el mejor. Nosotros tenemos un problema porque nosotros acá en esta área de ¿verdad? Utilizamos otros sistemas. Es el sistema métrico y el sistema métrico. Pero el sistema métrico es un sistema más preciso. Eso lo utiliza Miller, ¿no? Y nosotros utilizamos el sistema métrico. Muchas veces cuando fue a la escuela se confundía porque decían, no, esa es una media pulgada. 2 y 3 octavos de pulgada. No se confundía ese, pero acá salió eso. Y es porque es un sistema, uno es más preciso que el otro, y uno es más fácil que pasar el sistema métrico, por ejemplo, que puede utilizar para medir. Yo quisiera hablar un poquito acerca de, más bien de comparación. Y yo quisiera que fuéramos a 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 2. Pero quisiera hacer una observación en estas dos cartas. Tenemos 1 de Corintios y 2 de Corintios. Usted nos ha preguntado por qué Pablo escribió 2 cartas. Pablo escribía una a la iglesia, pero en el caso de la iglesia de Corintios escribió 2 cartas. Uno tiene que preguntarse por qué 2 cartas. Cuando usted ve el trasfondo de esta iglesia, usted va a notar que esa iglesia era una iglesia problemática. Había con pecado aquí que usted no se puede imaginar. Muchas veces no he leído estas cartas, pero esta gente en esta iglesia estaban faltos de inclusión. Pablo fundó esa iglesia en su segundo viaje. Pablo dio todo lo que tenía. Su amor, su primer amor, él lo dio por esa iglesia. Y la fundó. Pero esa iglesia, cuando Pablo partió, estaba falto de inclusión, de conocer cuál era la medida correcta por la cual ellos tenían que moverse. Cuando Pablo no estaba, pues llega, cuando usted deja de rechazar, llega gente afuera, ¿verdad? Predicadores a exponer aquellas cosas que ellos creen que es lo correcto, que es lo bueno. Y ahí se introducen a veces los pasos maestros dentro de las congregaciones, trayendo lo que ellos piensan que es. Pero las cartas de Pablo son dirigidas a los creyentes, a la iglesia de Dios, no a la gente de afuera, para que tengan una medida correcta en la cual ellos se puedan mover y puedan conocer al Señor. Pero Pablo tenía un problema cuando escribía estas cartas, y era que aparentemente había un grupo en esa iglesia que no consideraban a Pablo en su autoridad, la autoridad que tenía. Y Pablo en su carta tenía que decir, recalcar, yo fui escogido por Dios, por la voluntad de Dios. Pablo tenía que defender esa autoridad delante de ellos, porque Pablo, aunque no anduvo con los 12 apóstoles, en un principio, Pablo fue escogido por Dios y tuvo la bendición y la gracia de tener un encuentro con Jesús. Y fue incluido de la manera, y más que eso, se le dio un ministerio para llevar no a los judíos, a los judíos. O sea, es una diferencia que tenemos que considerar, porque él tenía una responsabilidad muy grande, y era la responsabilidad de incluir a esta gente que, por la gracia de Dios, llegaron a los primeros y se integraron a la iglesia. Como aquí, cuando llegan personas, no te deja solo. Usted tiene que ayudarle, y más si esa persona es llamada por Dios. Hay que discipularlo, hay que saber cuáles son las instrucciones de qué, de Dios, lo que Dios
ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son viciosos. Dice lo que dice Pablo en esa versión. En esta otra versión que yo tengo, mire cómo lo dice. Pero no me voy a igualar ni a comparar con los que por ahí andan hablando de lo excelentes que son. El problema de estos es que se comparan entre sí mismos y se miden de acuerdo con sus propios consejos. Y luego termina y dice, qué tontería. En esta versión, qué tontería. Entonces, en esta otra versión, que es una Biblia de estudio, mire cómo lo dice. Versículo 12. No se preocupen. No nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que le dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, enfriándose a sí mismo con estándares de medición. Y luego dice, ignorantes. ¿Quién colocado a Pablo a esa persona en esta versión de aquí? Ignorantes. ¿Qué era lo que ellos hacían? Ellos se comparaban con ellos mismos. Muchas veces nosotros tendemos a hacer eso, a compararnos. O sea, cuando hacemos una evaluación de nosotros, nos comparamos con nosotros mismos. ¿Y cómo se le llama eso? ¿Ah? Orgullo. Ese es el ego de la persona. Cuando te comparas yo digo, pues yo soy el mejor. Yo soy el más. Eso por ahí. El mejor de todos. Pero Pablo no le gustaba que lo compararan con nadie. Pablo deja establecido desde que escribe la carta su llamado. Porque Pablo va a traer una enseñanza que no es de él, que le fue otorgada a él en su ministerio. Y eso es lo que va a traer a este pueblo. Y ellos tienen que creer eso. Pero tiene que haber una autoridad, ¿verdad? En el caso de Pablo, que establezca esa palabra. Como los pastores en la iglesia. El pastor tiene que venir aquí, no hablar su palabra, sino hablar la palabra de Dios, y establecer las cosas de la manera correcta, la medida correcta en la cual usted y yo vamos a caminar. Porque no podemos estar uno por allá y otro por allá caminando de diferente forma o tener diferentes pensamientos. Pero mire, yo quisiera que fuéramos a Corintios para que ustedes observen lo que yo estoy diciendo. Lo de Pablo, Corintios capítulo 1. Primera o segunda. No, primera de Corintios. No de Romanos, de Corintios. Romanos primero. Ahorita vamos a Corintios. Este es Pablo hablando. Mire lo que dice Pablo. Estoy tomando la figura de Pablo antes de entrar a lo que es el Dios de lo que yo quiero traer. Porque es importante que el líder, en este caso el apóstol, sea ejemplo para aquellos que le van a escuchar. Sea ejemplo para aquellos que van a tomar esa posición, la van a hacer de ellos y van a andar en ellos. Y mira lo que dice Pablo. Versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo en sus cartas siempre esa era la carta de presentación de Dios. Usted y yo hemos escrito cartas, ¿verdad? Y damos la presentación de la carta. Pero Pablo quiere dar establecido que su ministerio, su apostolado, era por la gracia de Dios y que él era un siervo de Dios. O sea, Pablo no estaba por arriba en el sentido de compararse con nadie, porque Pablo era siervo de Dios, igual que tú ahora en ese lugar, ¿verdad?
sea, es lo que quiere hacer ver es que lo que él va a transmitir es primero porque su criterio fue dado por Dios y como cierto eso es lo que él va a llevar. Él no se va a salir de lo que Dios estableció. En estos tiempos hay gente que se sale de lo que dice la palabra de Dios. Llegan a la palabra de Dios y aquí te dicen, párate ahí, ellos siguen. Y comienzan a establecer sus propios criterios, sus propias interpretaciones de las cosas que están ellos trayendo. Pero Pablo le hace. En la carta de los Corintios, primera de Corintios, versículo 1. Esta es la primera carta que Pablo escribe a esta gente. Después de que Pablo funda esta iglesia, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de qué? De Dios. Los líderes en las congregaciones que los responden y los líderes en las congregaciones. ¿No es Dios? Y en la voluntad de Dios que te calle. Por lo tanto, hay que escucharlo a él. Siempre y cuando, ¿verdad? No se salga de la palabra o de lo que dice la palabra de Dios. Y dice ahí al hermano soltero. Ahora, busquen en Gálatas. Libro de Gálatas, capítulo 1. Mira lo que dice. Esto está contundente aquí. Para que ellos entendieran cuál era la versión de Pablo. Pablo decía, Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Miren lo que deja Pablo establecido ahí. Porque él está muy consciente de que lo llamó, ¿quién fue? Dios. ¿Quién fue el que le dio el ministerio a Pablo? Dios. Y eso es muy importante porque un líder cuando va a hablar a la gente necesita estar seguro que la autoridad que tiene ha sido conferida por Dios. Y que lo que él va a hablar es lo que Dios le manda que hable. Ahora no, en estos tiempos usted va a una iglesia y habla, y trae cosas bien extrañas. Ahora, volvemos a Corintios. ¿Qué es Corintios? Vamos a descartar esto. No puede ser segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 12. ¿Están entendiendo, verdad? Mira el versículo 13. Ahí de Corintios. Mira lo que dice Pablo. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a qué? A la regla de Dios. O sea, Pablo tenía autoridad. Y Pablo era reconocido por su autoridad como apóstol. Aunque no tuvo como de ahorita, ¿verdad? Como por los 12, pero fue llamado por Dios. Es un acto milagroso donde Jesús se le aparece. Pero, ¿quién es el que establece la regla? Dios es el que establece la regla. Y Pablo, aquí lo que está diciendo es que él sabe hasta dónde él va a llegar con su autoridad. ¿Verdad? Él tiene una autoridad, pero él dice, no, Dios me dijo que fuera hasta aquí. Y de ahí yo no puedo pasar. Dios me dijo que viera esto, que hiciera esto. Y cuando lo hago, hasta ahí yo no puedo pasar. Por eso en un momento determinado Pablo dice que él no iba a aquellos lugares donde ya se había predicado el evangelio y se había establecido ya ese evangelio allí con unas personas, porque no era correcto. Él tenía que moverse a otro lugar donde no se había predicado el evangelio. Pablo sabía cuál era su responsabilidad, ¿verdad? Cada cual tiene que saber cuáles son las responsabilidades que tiene delante de Dios, porque el que nos va a juzgar es que Dios.
vosotros. Ese es Pablo hablando, fíjense, la autoridad de él es para beneficio de quién? De la gente. Mire, esta iglesia, cuando ustedes leen eso, ellos estaban al garete. Hacían lo que le daba la gana. Hasta en la cena del Señor, ¿qué hacían? Para ellos hacer una comida y liberarte y ya usted sabe. Eso es un desorden. Pero había que establecer que, pero Pablo sabía hasta dónde él podía llegar. Y sabía que lo que él le estaba hablando era para beneficio de ellos. ¿Por qué? Porque este es un ministerio, el ministerio eso es lo que él estaba haciendo, predicar ese evangelio. En el otro versículo, 14 dice, porque no nos hemos extralimitado como si llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta que vosotros, con vosotros como el evangelio. O sea, él Pablo, es como un padre espiritual parece, pero él no se extralimita a su responsabilidad. Él ama a esa gente, ama a esos hermanos que están aquí. Mire, la iglesia de Corinto estaba compuesta por gentiles, muchos gentiles, y algunos de otros judíos se habían integrado a esa iglesia. Pero como hemos dicho, ¿verdad? Eso no es hablar de ellos. Ahora, la palabra de Dios declara lo siguiente, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla de Dios. Recuerde eso, no ha dado una medida para llegar también a nosotros, lo que estamos leyendo ahorita. Y compararse con otros es una inclinación que tenemos nosotros. La gente le gusta compararse con otros. Y fíjense que en el caso de Pablo, Pablo está pensando esto. Y en ese iglesia había gente que se había levantado líderes. Ellos se comparaban con otros. Ellos pensaban que ellos eran hasta mejor que estaban ellos. Y mejor que Pablo. Y trataban de compararse en ese sentido. Hay gente que se cree muy espiritual. Ustedes han conocido. Piensa que por tener un puesto, por tener una responsabilidad dentro de la congregación, pues ya se considera que está un poco más arriba que nosotros, está más cerca del cielo que nosotros. Y muchas veces ellos, en ese orgullo que están presentando, quieren hacerle la manita. Eso no. Porque fíjense que Pablo está aquí rechazando, en el versículo 12 está rechazando a esa gente. Porque ellos cuando hacían su evaluación, ellos se miraban a sí mismos. ¿Qué dice Santiago en el capítulo 1? ¿Qué dice? Santiago capítulo 1. ¿Entiendes? Santiago capítulo 1. Después usted se ha mirado un espejo. Todos los días, de que se levanta porque se mira un espejo, ¿verdad? Y cada vez que usted se mira un espejo, se ve más lindo, ¿verdad? Esa maravilla dice, cada día estoy mejor. Pero ¿qué pasa cuando usted se tiene en ese espejo y sale? Termina seco, no tiene nada. No ha cambiado nada. Santiago compara la palabra de Dios con un espejo. Y el capítulo versículo 23
solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera como un enfermo, su rostro natural. Por eso estaba aquí lo que siempre hay que tener, ¿verdad? Que no miraba en el espejo. Y el espejo, cada parte de verdad, pero cuando sale de ahí la cosa cambia. Y dice, pero el 24 dice, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo es. Así muchas personas, ¿verdad?, que van y se miran en el espejo de la palabra de Dios, y la palabra de Dios lo hace ver como son, pero dan la espalda y se van, y se olvidan de lo que la palabra le está comunicando a ellos. Las personas que están hablando de aquí son este tipo de personas que son oidores, pero no hacen. Ellos se miran y se creen que son lo máximo. Lo máximo, porque ellos mismos se están evaluando, se están mirando. Pero cuando usted se mira en la palabra, en el espejo, ¿verdad?, que nosotros debemos mirar todos los días, usted se da cuenta que no es lo que usted piensa. ¿Cuánto ustedes se miran en la palabra todos los días? ¿Cuánto? ¿Cuánto se miran en la palabra? Porque es que la palabra habla a tu corazón, a mi corazón. Y la palabra lo que hace es que quita todo velo que hay en ti para que usted vea cómo es, de la manera que tú eres. Pero cuando obviamos eso, ¿verdad?, y miramos y tocamos, no olvidamos de eso, pues es que el orgullo nos hace ser como somos. Evaluarnos a nosotros mismos. Yo evaluarme yo mismo. Siempre la medida que voy a tener, pues va a ser yo mismo. Porque mi corazón es engañoso. Y yo siempre voy a estar esperando de yo. Pero cuando usted se mira la palabra, Dios establece la medida en la cual usted debe andar. Por eso es que siempre se solta, busquemos la palabra, porque la palabra nos dice que las cosas que están mal en y fíjense que aquí en el 23 dice, mas el que mira lentamente a la perfecta ley, y está hablando de la palabra, Santiago, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Pero como hacemos todos los días, ¿verdad?, cuando miramos al espejo, nos peinamos, salimos, pues nos olvidamos después, que no hemos cambiado nada. Pero cuando usted se mira al espejo, usted va a ver realmente como cuán pecadores, cuántas cosas equivocadas hay en la vida suya, que solamente Dios se lo enseña. Pablo, cuando trae el pasaje para que ellos entiendan que establece la ley de Dios por medio de la palabra. Porque la palabra es la que nos dice que no fruto del andar. No es yo mismo mirarme y decirme, no, yo ando así de esta manera porque no me da correcta. O porque el otro me diga, mira, de esta manera que tienes que andar. O Pablo lo que trae es la palabra. Esa palabra para que ellos puedan caminar en Jesús, porque toda aquella cosa equivocada que yo no soy. Jesús, en un momento determinado,
comienza a hablar en parábolas. Y hay una parábola que tiene que ver con esto, porque son dos cosas equivocadas que hay en la vida de nosotros muchas veces, y tenemos que corregir. Vamos a ir a Lucas. Capítulo 18. Este pasaje usted lo conoce, la memoria yo creo que lo conoce. Así se acuerda. Está 18. En la parábola que Jesús narra, dice aquí, Jesús narra la parábola de los dos hombres que oraban. Estos dos hombres fueron a orar, estaban en Jerusalén, pero en el templo, ¿verdad? Parece que Jerusalén era el lugar de la oración, el lugar donde la gente iba a orar. Ellos fueron a orar. Dos hombres, fariseo uno y el otro publicano. Fíjense, ¿qué cosa en común tenían los dos? ¿Qué cosa ustedes ven ese nombre? ¿Todos? Eran pecadores y qué más. Tiene otra cosa ahí. Eran odiados por el pueblo. El fariseo era odiado ¿por qué? Porque imponían cosas que ellos no cumplían. Ponían reglas que ellos no hacían. ¿Y el publicano? ¿Qué hacía? Metía el bolsillo a la gente y se acabó el bolsillo. O sea que, en ese sentido, es lo que dice el hermano. Ambos eran pecadores, pero eran odiados por el pueblo. Ambos fueron al templo, ¿no? Pero mira aquí en esto lo que dice. Uno que confiaba en sí mismo como justo, usted está confiado en justo. Claro, ahora Dios ha hecho en usted milagros. Y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. O sea, la parábola está dirigida a quién? A los fariseos, a los escribas, a esa gente que se cree que son mejores que todo el mundo, que son más espirituales que todo el mundo. Eso es lo que está cifrado en Jesús. Mira lo que dice. Dos hombres subieron al temporal, uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, y este fariseo puesto en pie. Yo me imagino, hágase la visión. ¿Cómo estaba vestido el fariseo? El fariseo se vestía con una ropa inmaculada. Todo Pablo, no por ¿verdad? Y para impresionar. Hay gente que venga a un lugar que se vienen de tal manera que uno dice, no, espérate, hay que dejarle un fácil. Este viene a especular. Eso es como político, ¿verdad? Político lo que le gusta es impresionar a la gente y ponerle a veces un poco a la gente. Pero el fariseo viene de toda la y se paró adorando, no adorando, a la gente que tiene. Eso no está malo. No puedo darle miedo, no puedo darle otro, ¿verdad? Que se fue el piso. Porque hay que tener cuidado aquí, porque a veces son las intenciones del corazón. Porque a lo mejor es que se para y todo y canta, tiene una intención genuina. Somos nosotros que la cantamos, pero no se pone de Dios, pero yo no puedo decir, porque es que se paró, o porque se quedó sentado, son menos espirituales que uno. O sea, no podemos hacer esa diferencia, porque no somos quienes para hacer esa diferencia. Pablo nunca hizo diferencia entre esa gente que estaba allí y hacía Pablo con la vergüenza de la iglesia. Bien, porque Pablo sabía que era un siervo y todo aquello que estaba allí que era.
hablamos siempre, porque sé que eso se cambia para que se quiera más duro. Cada vez no le tiene que ver que es muy claro. Es lo que siempre. No sé cuál es la palabra acá, pero somos esclavos, ¿no? Somos esclavos. Nos debemos a él, a nosotros. Pero mira el fariseo. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo. Oraba consigo mismo. Y mira lo que dice. De esta manera, Dios, le doy gracias. ¿Ve cómo ora? ¿Cómo ora? Le doy gracias porque no soy como Junior. Mira lo que dice. Le doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Qué es lo que estaba haciendo él ahí? No es lo mismo que está diciendo Pablo en 1 Corintios 12. Las comparaciones que se hacen esos hombres, era lo mismo. Ellos se están comparando ellos mismos. Y eso es un pecado. Usted no puede decir, para que ustedes mismos, eso es algo bien. Es una preferencia de otro, ¿verdad? Es decir, yo no soy igual. Y señaló a los que estaban allí. ¿No? O sea, para él era mejor que ese. ¿Por qué? Porque él mismo se hizo su qué? Su propia evaluación. Evaluarse no es malo. Pablo dice que debemos considerarlo, ¿verdad? Eso no es malo. Lo malo es cuando usted se compara con quién, con usted mismo. No, yo soy el mejor porque yo no sé, soy el mejor. El hombre que habla, mira, y dice, no, yo soy mejor que todo lo que aquí que yo soy. O sea, se estoy en una posición que no me coge todo. Y este hombre dice ahí que él, en su oración, le estaba diciendo a Dios, le estaba diciendo, Dios, yo soy mejor. Pero eso es cierto. ¿Acaso somos mejores que los demás? Pablo, que tenía la autoridad, se consideraba siervo, lo leímos, ¿verdad? Se consideraba a todos los demás como siervos también. Vamos a ir a un salmo que a mí me encanta, ya que se ha leído tantas veces. Salmo 19. Ese salmo declara, por medio de la creación, por medio de la palabra, la gloria de Dios, lo que Dios ha creado y la palabra que Él ha dado. Pero fíjese que después que el salmista expone lo de la palabra, se hace una pregunta. Versículo 12. Usted debe hacerse esta pregunta, ¿verdad? Yo me la voy a hacer también. Versículo 12. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Alguien quiere leer esa pregunta? Acá hay la pregunta de los que se toman. Fuerza ahí. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Ahí. Mire eso. Mira lo que dice esa pregunta. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Usted puede entender sus propios errores. Yo puedo entender mis propios errores.
vamos tranquilamente como si nada hubiera pasado. Muchas veces cometemos errores que hay que se da de cuenta. Si no, si no, ¿qué pasó? ¿Por qué tanta carga? Muchas veces somos así. Nadie puede estar consciente de su problema. Por eso es que tenemos que ir todos los días a los pies del Señor, pedirle perdón por las cosas que hacemos. Fíjense que lo que está hablando ahí me refiero a eso, que el espero, la palabra. Porque la palabra es la que nos guía a que tú y yo podamos entender cuáles son nuestros propios errores. Porque es la palabra de Dios, es la regla de Dios, es la medida de Dios, es la comparación de Dios. Dios es el que compara a nosotros con las cosas que dice y ha establecido en la iglesia, por medio de la palabra, no por medio del pastor, no por medio de lo que hablamos, sino la palabra de Dios. Por lo tanto, conociendo eso de persona y de persona, tenemos que ir delante de Dios, pedirle perdón, y como dice al final, ¿verdad? Dice, líbrame de lo que me son. No todo lo que estamos aquí es con estas cosas que tenemos que decir. Hay cosas que el profesor dice a mí. Pero Dios sabe lo que tú tienes dentro de tu corazón y Él, por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra, mete la mano, escudriña todo lo que hay. Muchas veces lo saca a para que tú y yo no te des cuenta. Pero de que usted se levanta y usted se cuenta eso que fuera produciendo pero solamente Dios, por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, saca eso en tu vida y en mi vida para que nos demos cuenta que no somos lo que somos. No somos lo que somos. Y es necesario que fíjate que hay dos hombres ahí orando. Uno se vanagloria de lo que es. El otro que hace. Su humilla delante de Dios y pide a Dios que no de su pecado. Porque está más consciente de sus errores que el parecer. Ahora, fíjense que ese es uno de los errores que muchas veces cometemos cuando nosotros nos enojamos. Y la medida para evaluar no es eso. La medida para evaluar no es la que la cabeza. Pablo decía, yo tengo autoridad, pero yo no tengo. Usted tiene que decir lo mismo. No, el Señor me llamó y yo primero hablar conforme a la norma de Dios, no la norma mía. Porque si fuera por mí, que ya bien. Porque eso es lo que hace el hombre. El hombre del mundo hace lo que le da la gana. Porque no hay nadie que le diga, mira, lo que está haciendo está mal. Diga un mojado, un mojado. ¿Qué le va a contestar? Ah, no falló. ¿Verdad? Ahora, hay otro problema ahí, y es la comparación. El fariseo decía, y yo no soy como tú. Ese que está de comparación. Primero, él, en su ego, se lo vuelve. Y en segundo, se compara con los demás hombres. Miren, este estudio lo trae un devocional que estaba leyendo y mi papá, ¿qué es una así? El compararse uno con otro, eso no es natural. Hemos sido enseñados desde que nacimos sobre ese asunto.
son más pequeños, y no es malo, no es malo. Todos los que estamos aquí en medio de las oraciones, que nos usamos como generar medallas, lo que más ellos se sienten bien, usted también se siente bien. Pero hay que preguntar si ahí está lo correcto. Porque lo que le estamos enseñando es a que muchas veces es superior a lo otro, ¿verdad? Muchas veces usted lo ve que usted se vaya en su derecho. ¿No te va a decir? Hay niños que estudian y hacen un esfuerzo. Muchos tienen problemas de aprendizaje. Ustedes que se gradúan de esa. Yo con mi nieta me alegré mucho porque hubo una maestra que me dijo que porque saben que la niña tiene problemas de ahora por ejemplo para ustedes. Pero ella sacó una nota y sus logros se lo dieron. Esa maestra. Uno se alegra con eso. Pero es que desde que nosotros nacemos, estamos en la escuela, vamos al trabajo, la meta es ser mejor y competir con el que está al lado. En el trabajo, usted trabaja mucho, ¿con quién usted se va a comparar? O el que no trabaja, no, el primero que ese, mira, yo no trabajo y no hace nada. Así es. El pobre, ¿con qué se compara? Porque tiene, que yo soy pobre, yo soy pobre, soy mejor que el rico, ¿verdad? Fíjense, ¿vale? Así mismo, todo el tiempo lo que hay son comparaciones. Comparamos con qué, porque aquel es mejor que yo, y yo soy superior. Vamos a ver en Filipenses capítulo 2. Y Pablo, hablando de Filipenses, versículo 3. Julio, pueden leerlo. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por confianza o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Creo que es ahí. Estimando a los demás como superiores, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Yo lo hago él, el hermano está aquí al lado, el hermano está aquí, y yo lo que voy a decir, tú eres mejor, porque tú eres superior a mí. O sea, eso yo digo de corazón, ¿verdad? Para uno hacer la comparación. Pero lo del hombre, lo que hace dice, no, superior a lo mejor por encima de ti. Pero es lo que le damos como felicidad, ¿entiendes? O sea, cuando usted se compara con alguien, lo que hace es que lo mira, entiende que el fariseo no estaba, entiende, y aquel hombre ¿dónde estaba? En el piso, mira, y a mi joda, la que subió, y le da una. Pero, ¿quién puede empezar con un multiplicador? Porque fue sincero delante de Dios y derramó su corazón y su espíritu delante de Dios. Eso es lo que quiere decir nosotros. Dios no quiere esa comparación, compararse usted mismo con usted mismo y compararse con el mundo, porque delante de Dios no usted es como Él. Ahí en Filipenses, fíjese, en el versículo 6 en adelante, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? De Jesús.
¿Quién era Jesús? Ahí lo dice. Dios. Y no tomó en cuenta ser igual a Dios, de cosa que era que aferrarse, sino que, ¿qué dice? Se humilló, igual que los hombres. O sea, el Rey, el Hijo de Dios, el Supremo, vino aquí a esta tierra, como de hombre, no, es igual a los hombres. O sea, y vino a hacer que la voluntad. Hay mucha gente que por ahí se pasa hablando, ¿no? Claro, puede ver la alcanza voluntad, pero lo que no se alcanza. Cuando usted hace la voluntad de Dios, es un acto de obediencia. Cuando Dios establece la regla, la norma de vida, y usted la hace en una actitud de obediencia, pero usted va a recibir de parte de Dios ¿qué? ¿Qué es lo que dice la palabra? Que de parte de Dios usted va a recibir ¿qué? Pero a Corintios otra vez, en el capítulo 2, ahí, capítulo 2, donde estaba, cuando usted vea los últimos versículos, y ahí cerramos casi. Versículo 12, 17 y 18. ¿Vale? Eso lo pueden leer, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 17 y 18. Miren esos versículos, hermano. Mas el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a aquel a quien Dios alaba. La alabanza buena, de gracia, ¿de dónde viene? De Dios. Mire, los hombres no se alaban uno al otro, se alaban uno al otro para buscar la humanidad. Hay hombres que son famosos, y esto está la alabanza a los hombres. Pero alabar a uno que a otro hombre no se hace nada. Porque esta es la misma condición, porque es pecador como todos. Pero cuando la alabanza viene del Altísimo, del cielo mismo, a tu vida y a mi vida, eso es algo diferente. Pero por usted logra esa alabanza, cuando usted aprende a obedecer y hacer la voluntad de Dios. Porque dice la palabra en Filipenses que Jesús se sometió a lo que no había dado y que hizo por conmigo. Le salvó a él, lo puso en un lugar que le correspondía. No porque el lugar no era de él, es porque en un acto de obediencia a la voluntad de Dios es un acto cuando Dios alaba a que la base. No quiere que nosotros hagamos eso. No se compara con nadie. No se quiere con eso que no lo hace. Yo a veces hablo con personas que de iglesia, no hablan conmigo, se hablan. Para ellos son pero delante de Dios no somos iguales. Y no, pero eso me dice.
mira el 17. Porque no está aprobado el que se alaba. Vamos a discutir, ¿verdad? El que se alaba, la persona que se alaba, que se cree que es mejor, ese no es aprobado. Por lo tanto, su comparación, ¿de qué vale? No tiene valor. No tiene ningún valor. Y si usted se compara con otra persona, no tiene valor. Porque delante de Dios, cuando Dios nos venga a hablar, va a hablar a todos por igual. Y nos va a dar la bendición a todos por igual. A lo mejor te dice, no, porque yo fui un pecador muy malo. Pero la gracia de Dios abrió su corazón y Dios nos va a ver igual. Porque la salvación es una. Y la salvación es individual. Dios te va a salvar igual. Y que tú y yo hagamos una cosa, eso es representar. No te permites. Yo a la recompensa, ¿verdad? A quien trabaja con un primer esfuerzo, y lo dice. Pero Dios no va a ver la política. No hay diferencia. No es usted que tiene que ver. Él dice, sino aquel a quien Dios alaba. El único que puede conocer nuestros errores, el único que puede ponerlo en una posición de alabanza, de oración. Y debo gracias a Dios por esto, hermano, porque sin Dios, vamos para el sitio, seguiremos en medio de una impiedad, no sé qué por cierto, el que establece la regla. Porque el mundo está obligado para hacer, ¿sabes por qué? Porque el hombre no sigue la regla. No la sigue, hace lo que la haga. Dios establece la regla, que hace el hombre. Vamos a ponerlo de pie. Gracias a Dios por esta pequeña exhortación, ¿verdad? Hay muchas cosas más que decir, pero hay que decirlo todo. Lo que hay que decir. Porque muchas palabras cambian el sentido de lo que. Señor, te alabamos, Señor, y te glorificamos, Señor, esta noche. Te damos gracias por este estudio, Señor. Una cosa que tú quieres que aprendamos. Te damos, Señor, que tu palabra es clara, Señor. Tú eres el único que tiene alabanza, que te exige, Señor. Aquello que realmente está delante de tu presencia en humildad, en invitación, reconociendo los pecados de pecado. Gracias, Señor, porque tú nos has respetar, Señor, y en tu iglesia, para recibir palabras tuyas, palabras de bendición. Así que, mira nuestros corazones, Señor, quita todo el mundo, Señor, toda presunción, Señor, que hay en nuestro corazón.